Buenas noches querido público. Si hoy es jueves, como saben todos, y en este momento son las 10:04 de la noche, si esto es Canal Sur Televisión, esto es... Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de Pido la Palabra. Y hoy estamos muy pegados a la actualidad. Vamos a hablar del caso de Marta del Castillo y la última versión que ha dado Miguel Carcaño sobre otras sentencias. También hablaremos, la sentencia de Isabel Pantoja, la de Ortega Cano, el caso Bárcenas, el caso Urdangarín. Y también vamos a plantearnos las relaciones de pareja, cómo son en tiempo de crisis, las relaciones de pareja, los celos, el amor, el sexo. Pero antes, y porque ayer fue el Día del Trabajo, 1 de mayo, vamos a hablar con el catedrático, vamos a escucharle y a preguntarle al catedrático de Derecho al Trabajo, Jesús Cruz Villalón, que ya está con nosotros. Bienvenido, profesor. Gracias. Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Como les he dicho, es catedrático de Derecho al Trabajo. Es el que más sabe de pensiones, estuvo en el Pacto de Toledo, en ese mítico encuentro, y también es miembro del Consejo Económico del Estado. Bueno, la actualidad manda y vamos por ahí, por lo suyo, porque con 6.202.700 parados en España, ¿qué explicación da usted, profesor, a que en el día de ayer, Día del Trabajo, las manifestaciones, la gente fuera la mitad del año anterior? Bueno, cada manifestación tiene su explicación y la gente normalmente responde como reacción primaria a lo primero que ocurre. ¿Qué sucedió el año pasado? Estaba muy próxima la reforma laboral, estaba el debate parlamentario de esa ley. Nada de esto existe en estos momentos y aunque se anuncian cambios, pero todavía son pocos concretos y la gente pues está a la expectativa. Bien. Hemos salido a la calle para enterarnos y escuchar a los andaluces que opinan sobre cómo se puede crear empleo, el gran dilema, y también cómo nos afectarán la reforma de las pensiones en un futuro. Y esto nos han dicho. La forma de crear empleo en todas partes del mundo haciendo inversiones, la empresa privada con ayuda del gobierno, dándole facilidad del gobierno, eliminando impuestos. Creo que el gobierno debería de bajar el IVA y al objeto de que por lo menos los empresarios estuvieran menos asfixiados. Todo lo que está sacando el gobierno estatal, el andaluz, para mí es lo mismo, y prácticamente todo, pues lógicamente que está primando, que los convenios ya no existen, que lógicamente los salarios se pactan con el trabajador y a la baja, pero ese es el mercado que tenemos. Hace falta financiación, pero la administración pública no ayuda en nada. Solo te ponen pegas y cortapisas. Quien tenga una idea lo puede hacer, puede montar su empresa, lo que necesitamos es ayuda, dinero. Aquí la conciencia que hay es de trabajador, que a mí me lo monten todo, yo trabajo 8 horas y punto, y no tengo preocupación. Y por ahí creo que hay mucha gente que no está preparada, ni informada, ni para crear su propio negocio. Si no somos nosotros mismos, no creo que ni la Junta, ni el pequeño empresario, ni los grandes magnates no sacan de esta. Vamos. Ideas para montar negocio tiene el 80% de los que están pasando por la calle, pero es casi imposible montarlo. Yo creo que el pequeño empresario va a ser muy importante ahora mismo, porque muchas personas que se han quedado en desempleo están optando por la pequeña empresa, por hacerse autónomo, y esperemos que de ahí haya un nuevo filón del que tirar, porque lo demás ya sabemos cómo va. Entonces esperemos que por ahí haya un nuevo yacimiento y una nueva vía. Esperemos. Dice que por ahí haya un nuevo yacimiento, una nueva vía por la pequeña empresa. En fin, es una opinión. Durante toda la semana, como ustedes saben, nuestros compañeros de Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión, nos mantienen informados y llegado el jueves, que es donde estamos, la calle opina, lo acabamos de ver, el público pregunta y a usted le toca responder, profesor. Muy bien, ¿Está preparado? Dispuesto y preparado. Bien. Usted es de Sevilla, ¿no? Sí, nacido en Huelva, pero de Sevilla de mucho tiempo. De Sevilla de mucho tiempo. Vamos entonces en deferencia a empezar por Sevilla, aquí. A ver, por favor, Sevilla. Ángeles, adelante. Comienzas tú. Hola, buenas noches. De seguir así el ritmo del paro, tal y como está en la población y sobre todo en Andalucía, ¿qué cree usted que va a suceder con las pensiones? ¿Se van a congelar? ¿Se van a reducir, como ha sucedido en Grecia? Bueno, hay que tranquilizar a la gente.
Es verdad que llevamos más de 4 años y medio largo de crisis, y esto está castigando a todo el mundo. Ahora bien, dentro de este tiempo de crisis, quien mejor está soportando el embate es nuestro sistema de pensiones, y la prueba de ello es que hasta finales del año anterior no teníamos problemas para pagar las pensiones. El sistema estaba resistiendo razonablemente bien. Es verdad que el último año las cosas se han torcido mucho. La prueba es que se ha tenido que empezar a acudir a la hucha de las pensiones. Hay que tener en cuenta que cuando empezó la crisis había 20 millones de personas que estaban cotizando a la Seguridad Social. Ahora son 16 millones y medio. Es decir, 3 millones y medio menos de cotizantes. Claro, esto no es quien lo aguante. Esto es la raíz del problema. Si conseguimos superar la situación de dificultad del empleo y de nuevo volvemos a una situación razonable de cotizantes, esto volverá a su cauce. Si no, entonces sí tendremos problemas. Solo un pequeño detalle, yo cotizo 4 horas a la semana, hasta el 31 de mayo, que ya no cotizo nada, entonces vuelvo a casa, después de 7 años y medio, a vivir de la pensión de mi madre, con lo cual, a ver qué pasa. Claro, hay muchos jóvenes que efectivamente les está sucediendo esto. Claro. Y entonces, por eso el sistema de pensiones públicas es muy importante en nuestro país, y tenemos ahí que defender un sistema social que permita la pervivencia de este sistema de pensiones. Gracias, Ángeles, mucha suerte. Vamos a Jaén. A ver, María José, adelante. Buenas noches, señor Cruz. Esta semana ha salido a la luz pública un nuevo término que es el llamado factor de sostenibilidad, que es la adecuación del sistema de pensiones a la esperanza de vida. ¿Qué piensa usted de este factor y cree que nos va a ser útil? Es verdad que este es un término poco conocido coloquialmente, pero que probablemente nos vamos a tener que acostumbrar. Ahora, como un año, casi nadie sabía lo que era la prima de riesgo. Pues vamos a ver si esto del índice de sostenibilidad vamos a estar diariamente hablando de él. ¿De qué se trata? Se trata de que se haga ya un estudio de carácter más estructural de cómo los cambios en la demografía, el envejecimiento de la población, la evolución del Producto Interior Bruto, permite en el medio plazo el mantenimiento del sistema de pensiones, y que esos índices sean referentes para, en cada ocasión, ir adaptándolo para las pensiones que se perciban. Esto se puede hacer de muchas formas. Puede hacerse de un modo que acabe deteriorando las pensiones, o puede hacerse de un modo que conserve el poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones. Esa es la gran interrogante. ¿Cómo se va a introducir ese índice de sostenibilidad garantizando que no se produce una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas? ¿Nos va a ser útil entonces? Va a ser útil, depende de cómo se articule. Vamos a esperar. Puede ser un instrumento peligroso, muy peligroso, o puede ser un instrumento de racionalización, de tener la garantía de que nuestro sistema de pensiones, como dice el término, es sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Gracias. A ver, profesor, ¿cada trabajador particular debería tener su huchita particular con lo que ha cotizado en las pensiones, o usted es partidario de la bolsa común para todos? La gran virtud de nuestro sistema es un sistema de solidaridad, es un sistema no egoísta en el que cada uno se guarda su dinerito en su hucha, es un sistema en el que las generaciones que están trabajando están apoyando económicamente a nuestros mayores. Esa es la gran virtud, y por tanto las huchitas individuales tienen además mucho riesgo, porque después esas huchitas individuales están en bolsa, y cuando la bolsa se cae, también se cae la huchita. O cuando se invierten en según qué cosas. Pero a ver, hay unos datos que usted ya ha apuntado algunos. Dice, cuando empezó la crisis había 20 millones de cotizantes, ahora hay 16, 3 millones menos. Entre los parados que tenemos, que son 6.200.000, y los pensionistas, que son 9 millones y pico,
como dice mi pueblo, está casi a paerón ya. La gente que cotiza con los que están cobrando un subsidio, una pensión. Hay 1 millón, es la diferencia. Ese equilibrio es un desequilibrio. En estos momentos sí, pero hay que tener cuidado. Es un desequilibrio coyuntural y no hagamos medidas estructurales de cambio de raíz respondiendo a algo que en principio es meramente coyuntural. Una vez que superemos la situación de crisis de empleo, volveremos razonablemente a unos ingresos mucho más elevados en la seguridad social. Si somos capaces de equilibrar el fenómeno del envejecimiento de la población con un crecimiento económico que nos permita seguir sosteniendo este sistema de pensiones, el sistema de pensiones puede ser un sistema saludable con muchos años de vida. Si nuestro sistema económico, sin embargo, no remonta, entonces sí que tendremos un problema ciertamente serio, porque ya, como he dicho anteriormente, estamos acudiendo a la hucha de las pensiones y estamos acudiendo en una cantidad muy elevada. Esa hucha se acaba y se puede acabar pronto. Para eso está, para los momentos de dificultad, pero no podemos esperar seguir utilizándola mucho tiempo. Vamos a ir a Almería. Mohamed, tu pregunta para el profesor Cruz Villalón. Muy buenas noches. Según los últimos datos de la EPA, 6.202.700 parados. Entonces, la gran duda que le surge a la gran mayoría de los españoles es por qué el Gobierno hizo la reforma laboral. Claro, los gobiernos cuando hacen las reformas tienen una exposición de motivos en la que intentan justificar el porqué. Después pasa el tiempo y esas razones confirman o no confirman. Lo que parece bastante hoy en día de consenso es que esta reforma, sobre todo lo que ha producido es lo que técnicamente se denomina una devaluación interna, que dicho en plata no significa otra cosa que una importante, brusca y rápida depreciación de los salarios, porque como no tenemos moneda única y tenemos que ser competitivos, no se puede hacer reducción de la moneda, del valor de la moneda vía una devaluación auténtica y se hace esto. Paradójicamente, había un acuerdo entre las organizaciones sindicales y empresariales bastante razonable de una enorme responsabilidad que conducía casi a la congelación salarial. ¿Qué ocurrió? Que el Gobierno consideró que eso era insuficiente, pero tan insuficiente lo consideró que forzó la tuerca y yo creo que la ha roto. ¿Por qué? Porque la depreciación salarial ha sido tan brusca y tan intensa que ha dañado el consumo interno. Ya nadie consume. Y si no se vende una escoba, las empresas no pueden funcionar. Claro, es que antes de que estuviese el Gobierno ahora mismo en el poder, decía el titular que salía en el diario El Mundo, que cuando bajemos bajará el paro, cuando gobernemos bajará el paro. Eso no se ha producido y ha reconocido que no va a ser así. Bueno, sí. No, si quiere decir algo. No, nada. Es confirmar lo que usted ha dicho. Lo que ha dicho. Bien. ¿Usted cree que el Gobierno ha tirado la toalla en el tema del paro? Lo que ha hecho el último Consejo de Ministros es una cosa que se parece bastante a ello, porque si ha dicho que hasta 2016 no va a producirse una reducción significativa del paro en nuestro país, pues verde y con asas. Córdoba. Amparo, adelante. Buenas noches. Últimamente siempre se escucha pues que no acerta el Gobierno, que toma medidas que están perdidos y tal. Y yo quería hacerle una pregunta muy directa. ¿No son todas estas medidas que está tomando el Gobierno impuestas por Europa o por los lobbies de presión para convertirnos en los nuevos chinos? Hombre, a veces las palabras hay que saber lo que significan. En términos generales, le diría, bueno, pues efectivamente una crisis de estas características produce un deterioro de las condiciones de trabajo generales de todo el mundo. Ahora, cuidemos las palabras. ¿Hemos ido alguno de nosotros y hemos visto una fábrica en China? Pensemos una cosa muy reciente. No lo estoy diciendo en términos despectivos. Pero pensemos una cosa muy reciente. ¿Cómo trabajan estos pobres 405 que han perdido su vida en Bangladesh?
ni comparación tiene a cómo estamos nosotros. Y nosotros estaremos en un trance bastante complicado y difícil, pero todavía hay muchas diferencias respecto de cómo se encuentran esos países. Y lo tenemos que mirar mucho porque acaban influyéndonos. ¿Por qué razón? Porque aquí ya no tenemos industrias textiles. Se han ido todas allí. Y las empresas que nos venden los respectivos textiles están fabricando esos productos allí. Tomemos nota de lo que ocurre y lo que indirectamente acaba influyéndonos a nosotros. Claro, pero tampoco creo que sea bueno rebajar las condiciones de trabajo y llegar a extremos para atraer a esas multinacionales que se han ido, ¿no? Siempre No, con una... pero a lo mejor sí dejar de consumir esos productos que sabemos que vienen en esas condiciones laborales. Muchas gracias. Amparo. Bien. Vamos a Huelva. Antonio, adelante. Buenas noches. Después de la alarmante cifra de la EPA, como ha dicho el compañero, de más de 6.200.000 parados, y el Gobierno reconociendo que no va a crear empleo en todas las legislaturas, con muchos parados perdiendo ya la prestación, ¿no cree que se le está abandonando a su suerte? Claro, el dato a uno le pone los pelos de punta, pero a veces ese dato no deja de ser, de ocultar otros elementos que a veces son más preocupantes todavía. Me preocupa más todavía aún que haya 3 millones de parados de larga duración, que llevan más de un año completo sin encontrar empleo. Porque los otros pueden estar entrando y saliendo del mercado de trabajo, pero son muchas personas, muchas, 3 millones que no tienen empleo desde hace un año. Y estos pierden la comba, pierden la capacidad, las habilidades, los contactos que le permiten, y casi que empiezan a ser marginados. De ser excluidos laborales, tenemos el riesgo de convertirlos en marginados sociales. Y otro elemento que a veces no se llama la atención sobre estos datos estadísticos, y es que esa pérdida de empleo está provocando cierres de empresas, y cuando una empresa cierra es muy difícil después volverla a abrir. Cuando un trabajador pierde un empleo puede rastrear y buscar y encontrar otra cosa, pero cuando una empresa cierra, recuperar ese tejido empresarial es mucho más complicado, y la EPA del último trimestre está mostrando ese dato que se ha resaltado poco, pero que es muy, muy importante, que se destruye un número muy importante de empresas con trabajadores a su servicio. Nos tendremos que encomendar a la Virgen de Rocío, como dijo la ministra. Los parados, ¿no? Bueno, pues no le ha ido muy bien. No creo que todavía habrá que rezar más, no lo sé. Gracias. Vamos a Granada. A ver, Alejandro, adelante. Sí. Ya que has decidido levantarte... Alfredo. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo Andalucía, siendo una provincia, una comunidad tan maravillosa, vista de fuera, y teniendo una tasa de paro del 36,67%, la más alta de España, pues ¿qué medidas le diría al señor Griñán que tomara para reducir esta tasa? Claro, la economía española siempre es una economía un poquitito mejor que la andaluza, o si quiere, digámoslo a la inversa, la economía andaluza siempre va un poquito más flojita, más débil. Siempre hemos tenido una tasa de paro más elevada, incluso en los momentos de fuerte crecimiento económico. Ahora que las cosas nos vienen dadas mal, pues llegamos a estos niveles que ni uno se lo acaba de creer. Es decir, ¿cómo es posible que lleguemos a estos niveles? ¿Qué podemos hacer desde un gobierno como es el andaluz? Si estamos en una crisis en la que sobre todo estamos mirando, no estamos mirando al señor Rajoy, casi que lo que estamos mirando es a la señora Merkel, es decir, estamos mirando más lejos. Lo que se pueden hacer en el ámbito de lo local siempre es mucho más reducido. ¿Se puede hacer de todos modos algo? Sí, claro que se puede hacer. Primero, ser sensible a quien se queda en la cuneta y que
no lo dejemos abandonado. Y eso sí lo pueden hacer los gobiernos autonómicos porque están más próximos y son más conscientes de esa realidad. Lo segundo, poner las bases para un crecimiento de la economía real, de empresas que dentro de lo que es la especialización andaluza tengamos capacidad. Desde luego, conservar la joya de la corona andaluza, que es el turismo, que nos da mucho empleo. Pero eso no lo explotan. Pero no nos basta, no nos da suficiente. Y de eso tenemos que ser conscientes. Pero tenemos que hacer algo más. Tenemos que dirigir los procesos de crecimiento de la empresa y de la economía real a terrenos que tradicionalmente no han sido los andaluces. Si no, no recuperaremos la comba. Muchas gracias. Alfredo, gracias, Alfredo. Bueno, ¿cómo calificaría usted, profesor, la mano de obra de los andaluces? La mano de obra de los andaluces... La mano de obra de nuestra tierra, ¿cómo la califica? Magnífica. Porque es cierto, es decir, que la prueba es que si vivimos en una sociedad de servicios, es importantísimo el capital humano, y el capital humano andaluz tiene una larga tradición cultural que lo que hace falta es ponerlo a servicio de lo que se necesita ahora en los momentos de dificultad. Málaga. A ver, Graciela, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Entendiendo que los jóvenes se están yendo en masa, los trabajadores de más de 50 años frente a una vulnerabilidad en el abaratamiento del despido y en la reducción de los salarios, ¿qué futuro nos espera a los trabajadores? Entendiendo que la más optimista de las predicciones dice que vamos a crear empleo al 1% y a partir del 2016. Claro, el panorama ese es el que uno está viendo diariamente. Pero cuidado, los datos estadísticos nos están diciendo a veces una cosa distinta. No están saliendo tantos jóvenes fuera de España. Han salido del orden de 27.000, han vuelto 24.000. Luego, no es una cifra muy elevada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los jóvenes? Esencialmente, el fenómeno de los ninis es mucho más grave y mucho más preocupante que el de los jóvenes que marchan, porque estos tienen algunas oportunidades todavía en la vida. Los que no tienen son estos que se quedan, ni estudian, ni trabajan, y sus oportunidades son muy, muy reducidas. Y por tanto, pongamos cada cosa en su sitio. El otro terreno también, cierto, es muy preocupante, quizás de los más, el de las personas de edad más avanzada que pierden su empleo, porque a un joven le dicen una vez que va a una entrevista que no, dicen en una segunda entrevista que no y aguantan el embate. A una persona mayor le dicen a la segunda entrevista que no, le están diciendo tú no tienes ninguna posibilidad en lo que queda de vida. Entonces hay que ser muy consciente de esto y hay que tratar cada colectivo en función de su situación e intentar sacar el mayor provecho posible. Y por encima de todo, no podemos crecer con estas cifras, que no son de crecimiento, que ya son de reducción, de decrecimiento del 1,5 anunciado por el Gobierno. ¿Vamos a seguir destruyendo más empleo todavía? Perdón, en este universo y en esta temporada ya se han ido 3 profesionales altamente cualificados. Me parece que es preocupante. Sí, habla de los 80 que habitualmente, bueno, hay alguna renovación, pero ya se han ido 3 por ahí. Si a usted le pillaran en este momento con 20 años, recién terminado la carrera, ¿se quedaría en este país o se iría? Hombre, claro, cada uno lo vive de manera distinta. Yo ya estoy en otra generación, pero sí puedo decir, a mí me gustaría que mis hijos se quedasen y por tanto haré los esfuerzos para que se queden. Vamos a ver qué dicen las redes sociales. Mar Barrera, adelante. Bienvenida. Buenas noches, Jesús. A mí me gustaría que mis hijos se quedasen, ha dicho Cruz Villano. Bueno, siempre le he pedido a los amigos de las redes que nos envíen frases célebres para ilustrar cada debate. Para el suyo me han enviado una frase del doctor en medicina francés Victor Pauchet que dice: el trabajo más productivo es el que sale de la mano de una persona contenta.
Los internautas tienen muchas dudas sobre la economía y el empleo en nuestro país, como todo el mundo. Dudan sobre la reforma laboral, sobre el futuro de las pensiones y sobre la fecha, sobre todo, en que dejaremos de destruir empleo. De todas las preguntas que nos han llegado, hemos seleccionado 3. La primera, ¿necesitan reinventarse los sindicatos? Claro, todo el mundo necesita reinventarse ahora mismo. Todas las instituciones del país están en solfa. Y si uno va a los estudios sociológicos, nos dicen que los sindicatos están en el mismo nivel del resto de las instituciones. Están en una situación de poca valoración en esas encuestas. Ahora, también tengamos cuidado. ¿Dónde se observa el respaldo que obtienen los sindicatos de la población ocupada? Esencialmente del resultado de las elecciones que se efectúan en las empresas. ¿Hay más abstención en esas elecciones? No. En las elecciones políticas sí hay más abstención. Ahí se sigue produciendo una fuerte participación. Los grandes sindicatos representativos mantienen el porcentaje en los resultados en esas elecciones. Sí que los mantienen. A lo mejor puede haber sectores en los que hayan caído, pero en líneas generales mantienen ese apoyo. Entonces, cuidado a la hora de valorar cuál es la representatividad de nuestras organizaciones sindicales, que yo creo que sigue siendo bastante importante. Segunda pregunta, ¿por qué Rajoy no le planta cara a Europa y deja a un lado el control del déficit como otros países? Hombre, yo tampoco lo sé, ¿eh? No he hablado ni me he entrevistado nunca con él. Lo que sí sé es que aquí no hay milagros y las cosas son muy difíciles, pero también que por el camino que vamos seguimos destruyendo empleo. Entonces, hay que hacer algo. Y tercera y última pregunta, ¿podría ser considerada inconstitucional la no revalorización de las pensiones por ley? Un momentito, profesor. Vamos a hacer una pausa. Pregunta muy interesante. Vamos a seguir con la pregunta, hablando de pensiones, últimas del caso Marta del Castillo, sentencias de Isabel Pantoja, Ortega Cano y otros temas de actualidad. A la vuelta de unos segundos estamos. Isabel Pantoja, José Ortega Cano, Iñaki Urdangarín, Luis Bárcenas. Los magistrados responden todas las claves esta semana en Pido la Palabra. ¿Cómo hacer sostenible el sistema español de pensiones? ¿Debería tener cada trabajador una hucha individual para asegurarse su pensión? El catedrático de Derecho del Trabajo, Jesús Cruz Villalón, responde a estas y otras preguntas de actualidad. ¿Cómo está el estado de ánimo de los españoles? ¿Nos ha cambiado el carácter con la crisis? ¿Estamos más optimistas o más pesimistas? ¿Tiene dudas psicológicas? ¿Hay alguna consulta sobre su estado anímico que quiera hacer? Nuestra psicóloga de guardia, Patricia Ramírez, responde a todas las preguntas en Pido la Palabra. Ya estamos de vuelta, aquí en Pido la Palabra, son las 11 menos 16 minutos, estamos en directo y queremos darle las gracias a todos los seguidores de este programa porque el pasado jueves más de 1.400.000 andaluces contactaron con este programa. Gracias de verdad, gracias. Gracias a todos. Estamos con el catedrático Jesús Cruz Villalón, respondiendo, el catedrático de Derecho al Trabajo, y estaba respondiendo las preguntas que venían de las redes sociales que les hacía llegar Mar Barrera. Pues seguimos. Queda la tercera. Adelante. Repetimos, ¿podría ser considerada inconstitucional la no revalorización de las pensiones por ley? Yo espero que esa pregunta en breve plazo la responda alguien más importante que yo. He presentado un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional precisamente sobre este asunto porque el Gobierno decidió en noviembre no revalorizar las pensiones como estaba previsto en la Ley General de Seguridad Social y el Tribunal Constitucional tiene la palabra, no la tengo yo. Gracias. Pues gracias, Mar. Precisamente para hablarnos de la justicia, de los casos que están ahora mismo de plena actualidad, hemos invitado esta noche al programa al magistrado de la Audiencia de Cádiz, de la Sala 1 de lo Penal de Cádiz, que es Juan Carlos Campo Moreno. Por favor.
Carlos Bienvenido, magistrado. Presento a Cruz Villalón. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, ¿se ha sentido a gusto? Comodísimo. Nosotros hemos aprendido mucho con usted, profesor. Nada, cuando quiera. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien.